Alberto, ¿puedes hablar un momento? ¿Sí? Hola, ¿me escuchas? ¿Se me escucha Perfectamente. bien? Sí, todos. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a la segunda edición del Congreso de Investigación Clínica y Sanitaria. Mi nombre es Sofía y seré la moderadora del webinar. En primer lugar, gracias a todos por su presencia. El webinar que dará comienzo a continuación se titula Abordaje del pie diabético. Durante este se desarrollará el tratamiento y el abordaje del pie diabético, así como la afectación en miembros inferiores de neuropatía diabética. Además, se tratarán las complicaciones del pie diabético en pacientes con diabetes mellitus que han sido diagnosticados de COVID, sus consecuencias, entre otros aspectos. Don Alberto José Pérez Panero, doña Patricia González Álvarez y doña Mar Gómez Sánchez serán quienes lleven a cabo las ponencias. En primer lugar, intervendrá don Alberto José Pérez Panero, que es podólogo en la Clínica Plaza de España de Fuengirola, además de representante de la Comisión del Pie Diabético por el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía. Su ponencia tratará acerca de la neuropatía diabética en miembros inferiores. Adelante, Alberto. Vamos a compartir. Estamos compartiendo las pantallas. Un momentito que no me sale. Está ahí. ¿Se comparte bien? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Vale, pues comenzamos. Buenas tardes, mi nombre, como ya ha dicho la compañera, es Alberto, soy podólogo en la Clínica Plaza España en Fuengirola y en primer lugar, bueno, me gustaría agradecer al comité científico la invitación de poder participar en este congreso. La ponencia de hoy, como podemos ver, vamos a tratar de la neuropatía diabética en miembros inferiores. Para llegar a la neuropatía diabética, lo primero que debemos saber es qué es la diabetes y hablar un poquito sobre ella, ¿no? Es esa gran enfermedad silenciosa que a nivel epidemiológico en 2021 afectó en un total de 537 millones de personas en todo el mundo, lo cual supone una prevalencia mundial del 10,6% de la población total, comprendida entre los 18 y los 79 años de edad, según información de la Organización Mundial de la Salud, en el comité que hace a final de cada año. Todavía los datos de 2022 todavía no están publicados. Y alcanzó por primera vez el nivel de epidemia a nivel mundial. Todo esto ya últimamente nos vamos referenciando un poquito más con esta terminología a través del COVID. Y el caso es que la diabetes se consiguió los datos por primera vez para considerarse como una epidemia a nivel mundial. Y se espera que en 2045 las cifras sigan aumentando hasta llegar a las 730 millones de personas a nivel mundial. Dentro de la diabetes, la neuropatía diabética es la complicación más común, como podemos ver a continuación. Y entre el 20 y el 40% de todos los recursos destinados a la diabetes son utilizados para las complicaciones propias del pie diabético, siendo la úlcera diabética la causa principal de hospitalización y de amputación en miembros en personas con diabetes. Las complicaciones de la diabetes pueden ser agudas y crónicas. Las complicaciones agudas principalmente se deben a descompensaciones de la glucemia, mientras que las complicaciones crónicas, como vamos a ver ahora, son las que nos vamos a centrar, pueden dividirse a su vez en macroangiopáticas y microangiopáticas. Alberto, perdona ¿Sí? que te interrumpa. Creo que no Sí. estamos viendo bien las diapositivas, que no se están pasando. Me comentan que dejes de compartir pantalla y vuelvas a hacerlo, a ver si así se ve, porque Vale, se ha quedado en la portada parado. vamos. Vamos a compartir la pantalla completa, a ver si así se permite. Y... ¿Se ve Perfecto. ahora? Ahora sí. Perfecto. Gracias. Disculpa. Nada, gracias a vosotros. Bueno, lo que estaba diciendo es que las complicaciones de la diabetes pueden ser agudas y crónicas. Las complicaciones agudas principalmente se ven a descompensaciones de la glucemia, mientras que las complicaciones crónicas, que son las que nos vamos a centrar hoy, pueden dividirse a su vez en macroangiopáticas y microangiopáticas. Las macroangiopáticas, como podemos ver en el cuadro, se deben prácticamente a una hiperglucemia mantenida y afectan o se pueden afectar principalmente también por una arteriopatía periférica,
mientras que las microangiopáticas o microvasculares pueden aparecer debido a una disminución del flujo capilar y esclerosis. Y las formas más comunes, como podemos ver, son estas que aparecen en el cuadro, aunque nosotros nos vamos a centrar abajo del todo a la derecha, las microangiopáticas, que son las propias de la diabetes, que en sí es la neuropatía diabética. En cuanto a la neuropatía diabética, es la complicación crónica más frecuente de la diabetes mellitus de tipo 2. La neuropatía se encuentra presente entre el 40 y el 50% aproximadamente de los pacientes con diabetes tras 10 años de enfermedad, tanto en diabetes de tipo 1 como en los diabéticos de tipo 2. La prevalencia de esta neuropatía diabética aumenta de forma directa con el tiempo de evolución de la diabetes y con la edad del paciente. Y las formas clínicas de las neuropatías diabéticas son heterogéneas y los pacientes pueden presentar diferentes formas de neuropatía e incluso cuadros mixtos entre sí. Y atendiendo a estas manifestaciones clínicas, estas neuropatías pueden dividirse en dos grupos, las neuropatías somáticas y las neuropatías autonómicas. Las neuropatías somáticas, a su vez, además, se pueden dividir en otros dos subgrupos, la neuropatía simétrica o polineuropatía y las neuropatías focales y multifocales. Las neuropatías simétricas y polineuropatía, a su vez, valga la redundancia también, las dividimos en otros tres subgrupos. La polineuropatía sensitivomotora simétrica distal, que es la neuropatía más común en pacientes con diabetes. Afecta principalmente a las extremidades inferiores y producen alteraciones sensitivas, motoras, pérdida de la sensibilidad térmica, dolorosa y en la forma neuropática que más implicada está en el desarrollo del pie diabético. La neuropatía aguda dolorosa suele presentarse en un inicio agudo y afecta de forma simétrica a las zonas distales de las extremidades inferiores, especialmente a las plantas de los pies. Soy podólogo y nos centramos más en las partes inferiores. Y su sintomatología clínica característica es el dolor agudo, la quemazón, hiperestesias cutáneas y suelen afectar más a hombres que a mujeres. Y las neuropatías motoras proximal simétricas afecta principalmente a mayores de 50 años. Se presenta dolor, debilidad muscular, amiotrofia y afecta principalmente al tercio proximal de los miembros inferiores. Por otro lado, las neuropatías focales y multifocales afectan principalmente a mayores de 50 años, debido a la larga evolución de la diabetes. Comienza con un dolor agudo o subagudo y va acompañado de una afectación nerviosa del nervio afecto en sí. Y se puede dividir en mononeuropatía, que únicamente afecta a un nervio, o una neuropatía proximal asimétrica, que básicamente es muy poco frecuente y afectan a pacientes que tienen una diabetes mal controlada. Y las manifestaciones clínicas características es un dolor agudo o subagudo intenso, principalmente en la cara anterior del muslo. La neuropatía autónoma, la diabetes prácticamente suele afectar entre el 20 y el 40%, con lo cual es algo bastante grande, aunque sintomatología clínica realmente no llega al 5% de los pacientes totales que pueden desarrollar esta neuropatía. Y dependiendo de la ubicación, pueden afectar a uno o varios órganos de forma simultánea. Los órganos que principalmente se afectan son el sistema gastrointestinal, el genitourinario, el cardiovascular, el sudomotor y el endocrino, por este orden. ¿Y qué es el pie diabético en sí? Pues el pie diabético es una de las manifestaciones más comunes de la neuropatía diabética. El pie diabético se trata de unas complicaciones que tienen su origen tanto de forma macroangiopática como de forma microangiopática, que eran las dos vertientes que hemos visto anteriormente. Y su desencadenante es un cuadro evolucionado de la neuropatía diabética formada por una neuropatía autónoma y una neuropatía sensitivomotora, acompañado también de afectación de las funciones motoras, sensitivas y las autónomas, como hemos dicho anteriormente, en diferentes grados. La definición, según el Consenso Internacional de Pie Diabético y adoptada por la Organización Mundial de la Salud, es que el pie diabético es la infección y destrucción de tejidos profundos asociados con alteraciones neurológicas y varios grados de enfermedad vascular periférica en la extremidad inferior. Aunque se ha matizado últimamente este tipo de definiciones. Por ejemplo, hace poco la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular define el pie diabético como una alteración clínica de base etiopatogénica, neuropática e inducida por una hiperglucemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia y previos desencadenantes traumáticos producen una lesión o ulceración del pie. De forma, para que todos lo entendamos,
El pie, aunque no presente lesiones, sí se puede considerar como un pie diabético, aunque no tenga alteraciones estructurales o alteraciones vasculares en el momento en el cual podemos decidir nosotros que es un pie diabético. Las principales afectaciones a nivel neurológico del pie diabético es la afectación de las terminaciones nerviosas A y C. Las fibras A están mielinizadas, son largas y rápidas y recogen la información sensitiva, propioceptiva de la presión y la sensación vibratoria. Las fibras C, Las fibras C no tienen mielina, son cortas y recogen información de los estímulos dolorosos y térmicos. Y la sinergia de estas dos afectaciones desarrolla la neuropatía sensitiva, motora y autónoma que son tan conocidas en el pie diabético. Haciendo un breve resumen más o menos por el tema del tiempo, podemos concluir de que la neuropatía sensitiva produce una disminución de la sensación de dolor y térmica y una afectación de la sensibilidad vibratoria y de los estímulos a la presión y al tacto superficial. La neuropatía motora produce una pérdida y disminución de los reflejos tendinosos y cutáneos. Produce una afectación de los nervios motores distales de los miembros inferiores y una atrofia progresiva de la musculatura, tanto extrínseca como intrínseca propia del pie. La neuropatía autónoma produce una disminución de la sudoración y esto clínicamente lo que se produce es la sequedad de la piel, aparición de grietas principalmente en los talones, aparición de hiperkeratosis y puntos de hiperpresión que pueden dar lugar posteriormente a úlceras por presión. Entonces, de forma generalizada, para coger varios tips que nos quedamos de este webinar, podemos concluir de que la neuropatía diabética es la complicación crónica más frecuente de la diabetes mellitus, especialmente en el tipo 2. La neuropatía diabética se encuentra entre el 40 y el 50% de los pacientes con diabetes tras 10 años de enfermedad, con lo cual esto nos hace ver la importancia que tiene sí la neuropatía diabética dentro de la propia diabetes y además esta prevalencia de esta neuropatía evoluciona de forma directa con la edad de los pacientes y sobre todo la evolución del tiempo de padecer la enfermedad. Entonces, a partir de los 10 años, entre el 40 y el 50% de los pacientes con diabéticos sí o sí van a desarrollar un pie diabético. Por lo que el pie diabético es una de las manifestaciones más comunes de la neuropatía diabética. Y un ejemplo del coste que le supone al Sistema Nacional de Salud todo lo que es el tratamiento del pie diabético es que las complicaciones propias de la diabetes totales se estiman en unos 2.143 millones de euros, pues de los cuales el 33% del presupuesto total para la diabetes se destina al pie diabético. Y bueno, eso es todo lo que daba por hoy. Si tenéis cualquier tipo de pregunta o algo, porque como íbamos compartiendo la pantalla, no sé si alguien ha podido hablar o no ha podido hablar. Así que si alguien tiene alguna duda o lo que sea, estamos abiertos y a su disposición. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Alberto. He comentado en el chat que pueden ir haciendo las dudas que quieran, que al final de las ponencias haremos una ronda de preguntas, ¿vale? Así que animo a los asistentes que pregunten lo que necesiten saber. A continuación, dará paso doña Patricia González Álvarez, podóloga en una clínica privada en la unidad de pie diabético, la Clínica Plaza de España de Fuengirola, además de representante de la Comisión de Pie Diabético por el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía. Su ponencia tratará sobre el abordaje podológico en úlceras de pie diabético. Adelante, Patricia. Hola, bueno, primero muchas gracias a todos por asistir y gracias también a todos vosotros por invitarnos a defender un poquito el papel de la podología en lo que es el abordaje del pie diabético. Lo cual creo que a día de hoy todavía hay un poquito de desconocimiento y entonces, pues bueno, vamos a intentar entre todos nosotros que lo conozcáis un poquito más. Voy a empezar a compartir pantalla y lo mismo, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de sugerencia, encantadísima de que me la vayáis diciendo. Vamos a compartirla. ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿El PowerPoint se ve? ¿Sí? Vale. Entonces, intenta ponerlo a pantalla completa para ver si también lo vemos. ¿Lo veis así a pantalla completa? Perfectamente, sí. Vale, genial.
Pues empezamos. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre el abordaje podológico en las úlceras de pie diabético. Entonces, bueno, sobre todo quiero que sepáis un poco y quiero, por así decirlo, demandar a todo aquel que lo esté escuchando que el podólogo sí que puede participar en el abordaje. Pero todo esto que voy a decir ahora o toda la exposición que voy a dar no significa que solamente nosotros podamos hacerlo. Es para que todos vosotros, los distintos sanitarios, también conozcáis el papel del podólogo para que contéis con nosotros. Porque al final el paciente diabético es un paciente complicado, es un paciente que sufre una enfermedad in situ y es un paciente que necesita mucha ayuda. Entonces, pues bueno, sobre todo para trabajar en equipo, ¿no? Multidisciplinarmente. ¿Qué debo hacer ante un paciente con una úlcera de pie diabético en una primera consulta? ¿No? Que es muchas veces lo que nos planteamos de primera. Llega un paciente, le sentamos en camilla, en el sillón y vemos que tiene una úlcera. Entonces, claro, yo creo que todo podólogo o todo aquel sanitario que se quiera dedicar al pie diabético tiene que tener muy claro cuál es el protocolo que hay que seguir. Y pues bueno, aquí voy a intentar dejar unos consejos y sobre todo una guía, por así decirlo, de ayuda, que espero que os sirva mucho. Ante todo, hay que empezar con una historia clínica. Es decir, cada paciente es único, cada paciente hay que hacerlo de una forma personal y hay que abordarlo siempre multidisciplinarmente. Tenemos que saber dónde quedarnos y tenemos que saber cómo abordarlo. Entonces, pues bueno, lo primero que tendríamos que preguntar son las enfermedades y las patologías. En este caso, ¿no? Vamos a suponer que es un paciente que nos dice que tiene diabetes. Ya sea del tipo que sea, hay que enmarcarlo como un paciente de riesgo, porque los pacientes diabéticos tienen mucho riesgo de padecer una úlcera de pie diabético, como bien ha comentado antes mi compañero Alberto. La medicación actual. ¿Por qué digo medicación actual? Porque suelen ser pacientes polimedicados. Y entonces, en caso de que tengamos una infección en alguna úlcera de pie diabético, tenemos que tener muy en cuenta todo esto, porque se va a dificultar mucho más el tratamiento. Por ejemplo, en un tratamiento empírico tenemos que saber qué tipo de medicación toma. Y ya una vez que, por ejemplo, nos llegara el antibiograma, pues también lo tenemos que tener en cuenta. Las alergias súper importantes. Obviamente, si necesitamos pautar un tipo de antibiótico o un tipo de medicación, si el paciente es alérgico, debemos de saberlo. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces se desconoce de que el podólogo puede recetar. Entonces, bueno, estamos capacitados profesionalmente para recetar fármacos. Y eso en el paciente diabético, pues muchas veces tendremos que echar un poco de mano. Los parámetros analíticos, por ejemplo, en casos diferenciales les puede servir bastante, que luego lo veremos un poquitillo más adelante. Pruebas complementarias, como podría ser una radiografía, por ejemplo, en un pie de Charcot o en un pie que tenga alguna úlcera, antes de hacer quizá una cirugía de descarga, por ejemplo, nos servía muy bien tener una radiografía. ¿Para qué nos podría servir también una radiografía? Para el hecho de ver una osteomielitis que tiene unos signos radiográficos, los cuales son muy importantes. Entonces, si sabemos que el podólogo puede tirar de todas esas pruebas diagnósticas, podemos trabajar en equipo de una forma mucho más multidisciplinar. Pruebas de cultivo, que también hablaremos un poquito más de ello en sospecha clínica de infección, siempre clínica, quedaros con esa palabra. Antibioterapia, que es lo que he estado comentando un poquitillo antes, a ver por qué mi paciente está polimedicado y qué toma, a qué cantidades, qué dosis, súper importante saber. Informe, ¿por qué digo informe? Porque muchas veces quizás los sanitarios pecamos de trabajar muy solos y entonces si tenemos muchos sanitarios con los que trabajar, los informes de derivación muchas veces son la solución, porque llegar a tiempo a un problema, por ejemplo, vascular en un paciente diabético que presenta una úlcera en el miembro inferior, por ejemplo, en el pie, que no le llega la vascularización, sin ayuda de un médico vascular, es decir, sin ayuda, por ejemplo, del servicio de angiología y cirugía vascular, el podólogo puede hacer bien poco. Entonces, pues bueno, que sepáis también que los informes de interés sanitario son súper importantes. Las derivaciones, por lo mismo que he dicho del informe, tenemos que saber redactar un buen informe, tenemos que saber decir qué tiene nuestro paciente y hablar todos los sanitarios en el mismo idioma, porque al fin y al cabo estamos beneficiando siempre a nuestro paciente. La historia previa de ulceración. ¿Por qué digo esto? Porque el paciente diabético tiene un problema. Una vez que abramos la caja de Pandora, es paciente de por vida. Es decir, una vez que le salga la primera úlcera, por desgracia, le veremos bastante por consulta. Ya sea por transferencia de carga, porque la úlcera se complique, por diversas infecciones, porque deriva una amputación. Entonces, pues bueno, es súper importante saber qué ha sido ese paciente antes de venir a mi consulta o a mi clínica. Y bueno, por supuesto, las reulceraciones, ¿no? Que es un poco lo que está comentando de la caja de Pandora, por desgracia. Pero que todos estos datos siempre hay que tomarlos. Es decir, la historia clínica de un paciente diabético debe ser exhausta, debe tener todos los datos posibles. ¿Por qué debo de tomar antes el índice de tobillo o brazo, que es los valores del ITB? Esto es muy sencillo. Se me presenta un paciente en consulta, le descalzo, le quito el calcetín y veo que tiene una úlcera. Y a lo mejor yo la veo de un aspecto
Y quizá no me estoy fijando en las piernas. Siempre que os llegue un paciente diabético, levantar el pantalón hacia arriba. Lo primero que tenéis que tomar son los pulsos, ¿vale? Tanto los pulsos distales. En el caso del podólogo solemos tomar el pulso pedio y tibial posterior, pero no queda para nada más si, por ejemplo, nos palpamos también el popliteo, si queremos palpar el femoral, pues bueno, simplemente para saber si realmente a nuestro paciente le está llegando circulación. ¿Y por qué digo esto? Porque los valores del índice de tobillo-brazo son muy importantes. Es una prueba diagnóstica que yo creo a priori que cualquiera se le puede costear para tener en consulta. No he querido poner otros valores de vascularización, por así decirlo, porque quizás son más complicados de conseguir y quizás aumentan bastante el precio. Pero bueno, el ITB, o por lo menos la toma de pulso, todo sanitario debe hacerlo en un paciente diabético antes de empezar a tocar una úlcera. ¿Y todo esto por qué viene derivado? Pues bueno, si mi paciente tiene un valor de ITB bajo, tengo que tener mucho cuidado qué hago con esa úlcera. Por ejemplo, en la parte del debridamiento, si mi paciente no tiene pulso y yo me pongo con un bisturí a debridarlo, seguramente desencadenen un problema. Y un problema no quiero decir que el paciente le duela el pie o que el paciente sienta molestia. Me estoy refiriendo a que quizás podamos provocar una amputación. Entonces, nuestro propósito como sanitarios, aparte de curar, es también proporcionar mucha calidad de vida a nuestros pacientes. Con lo cual tenemos que tener escrito en la frente los valores y la toma de pulso. Es decir, en cuanto llegue un paciente a consulta, las manos se nos tiene que ir al pie y al pato para el pulso, que es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo como podóloga quiero desbridar una úlcera, pero mi paciente no le llega al riego, tiene una mala vascularización, tiene isquemia, tiene claudicación intermitente, lo primero que tengo que hacer es una derivación al vascular. Tengo que hacer un informe de derivación, ya sea por privado, ya sea por público, pero mi paciente le tiene que ver el vascular. ¿Por qué? Porque ahí ya yo como podóloga no me puedo meter, no es mi especialidad. Igual que puedo decir que hacer unas plantillas de descarga es la especialidad del podólogo, hacer todo el tema de vascularización se tenemos que dejar siempre al vascular, ¿vale? Quizá haga un ecodoppler, le tendrá que hacer las pruebas diagnósticas necesarias que él vea, pero es súper importante. Tenemos que saber siempre hasta dónde podemos tratar. Y en este caso, por ejemplo, deberíamos quedarnos quietos. Entonces, antes de tocar, que tengamos esto súper en cuenta. Porque hay tipos de úlceras neuropáticas, que están luego las isquémicas, y también nos encontramos con la neuroisquémica. Entonces, ante todo, tenemos que ponerle un nombre a la úlcera, un tipo de nombre a la úlcera. Y luego, a partir de ahí, empezamos a tocar. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué tipo de úlcera sea, vamos a tener que abordarlo de un tipo de tratamiento totalmente distinto a si es de otro tipo. Y luego, sobre todo, aparte de todo esto de la vascularización, que también tengamos en cuenta la neuropatía. Que bueno, tampoco voy a entrar mucho porque ya mi compañero lo ha explicado perfectamente, pero que siempre lo tengamos en cuenta. Lo que yo haría después de tomar los pulsos sería tomar fotografías y medidas. Ya no solamente a la úlcera, sino un poco también a la historia del paciente. Este tipo de calzado, ¿vale? Me lo encontré en consulta antes de iniciar la exploración, cuando estuvimos haciendo el máster de pie diabético en la Complutense. Bueno, me llamó un poco la atención y le hicimos una foto, porque también llama mucho la atención como el paciente a lo largo que va a consulta va cambiando mucho la mentalidad y va entendiendo que la prevención sanitaria es muy importante. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, te llega a consulta con este zapato, pues a ver si tienes que abordar con él ya no solamente el tema de curar la úlcera, sino tienes que abordar con él la educación sanitaria. Y entonces, bueno, que lo tengáis también en cuenta, que quizás sacarle fotos a esto cuando se lo enseñas a los 2 años incluso se ríen, porque ya van a entender un poquito más de calzado. Para iniciar la exploración siempre tomamos fotografías de cómo venga y luego también las medidas, porque tenemos que tener siempre, por así decirlo, un análisis humano. Es súper importante para ver si está mejorando, si está empeorando, si a lo mejor sospechamos de infección, todo esto nos va a ayudar, ¿vale? Son datos en historia clínica súper importantes. Saber escuchar la herida. ¿Con qué quiero decir esto? La herida habla de por sí. Es decir, tú ves una herida y ya te está diciendo algo. Tú ves una pierna y ya te está diciendo algo. Hay veces que te llega un paciente, le ves la herida y dices casi 100% que va a ser una herida neuropática, una úlcera neuropática. Pero también hay veces que le ves la pierna y le ves la herida y dices, sin tocarte los pulsos, ya sé más o menos por dónde voy a tener que tirar. Entonces, pues bueno, que nos fijemos bien en la herida, que sepamos hablar y escuchar qué dice nuestra herida. Por ejemplo, algo muy importante, el exudado en la herida. Tenemos que ver la cantidad, pero no la cantidad en el día de hoy, te quito el apósito y veo que hoy tienes mucho, hoy tienes poco. No, la cantidad de forma siempre en revisiones. Porque si a lo mejor la semana pasada tenía muy poco sudado y esta semana tiene muchísima cantidad de sudado, más otros signos clínicos, quizás nos estén avisando de que nuestro paciente tiene una infección. Entonces ya como podólogos podemos hacer un tratamiento empírico unido a un cultivo que luego nos dará una antibioterapia, ¿vale? Pero todo esto es súper importante y siempre, pues bueno, pues lo tenemos que tener en cuenta. El color, el olor,
¿vale? Todo eso también va a depender del tipo de cura, porque dependiendo de la cantidad de sudado que tenga, voy a necesitar un tipo de apósito o de otro. Por ejemplo, si tiene mucho sudado, seguramente tendré que utilizar un apósito súper absorbente. Ni me meto en casas comerciales porque hay muchísimas, pero bueno, son conceptos básicos que hay que tener en cuenta. Luego ya marcas comerciales y demás, pues ya os digo, hay muchas y ya, pues dependiendo del gusto de cada uno y de lo que tenga de experiencia. El control semanal, como he dicho, y la prevención en infección. Todo esto es súper importante. Después, pues bueno, también un poco la valoración del resto. No es solamente si tiene tejido de granulación o si tiene biofilm o si tiene facelo. No, también tengo que ver qué hay alrededor. Entonces, ¿los bordes de la herida son importantes? Por supuesto. Si yo tengo unos bordes mal cuidados, la herida seguramente no me cierra en condiciones. Y ya no solamente que no me cierre en condiciones, que a lo mejor acaba cerrando, pero me cierra lento. ¿Qué significa lento? Que dejo mucho más tiempo de exposición esa herida, con lo cual puede tener mucho antes una infección o puede tener más riesgo de infección. La maceración perilesional también es súper importante abarcarla. Si un borde está macerado, significa que tiene mayor cantidad de sudado del que debería ser óptimo, con lo cual eso nos está avisando que tenemos que cambiar también de apósito. La sequedad en los bordes, pues igual también nos puede indicar un poquitillo qué tipo de úlcera estamos abarcando o si quizá le tengo que aportar un poquitillo más de humedad a la cura, los tipos de bordes, si son excavados, en fin, muchos tipos de bordes. Y el tratamiento en esto, si yo tengo un borde hiperqueratóxico, es decir, si yo tengo un borde con, por así decirlo, dureza, es hay que coger el bisturí y dejarlo limpito, que se quede siempre rosita, ¿vale? Porque un borde que tenga hiperkeratosis no es un borde sano y ese hay que saber llevarlo. El lecho de la herida, pues súper importante. Hay que preparar la herida para que ésta consiga el tejido de granulación para que luego pueda vitalizar. ¿Qué pasa con las heridas crónicas, que suelen ser la mayoría de las úlceras de pie diabético? Pues que se quedan estancadas en la fase de inflamación. Y como están en la fase de inflamación, ya se vuelven crónicas, porque realmente no dejan que todas las fases, hasta que llega el tejido de granulación, se sigan dando. Y entonces, pues bueno, no se va a llegar a vitalizar. Con lo cual, que sepáis que si una herida no cierra, seguramente que esté estancada en la fase de inflamación. Aquí mi compañera Elena, que es dermatóloga, pues lo explica bastante bien. Y bueno, hay también muchos documentos internacionales que de ahí podéis leer bastantes cosillas. La valoración de la herida, pues bueno, tenemos que ver el exudado, tenemos que ver también la cara del dolor. Es muy importante que el paciente no sufra durante la cura. Si podemos aportarle eso, hay que dárselo. Tened en cuenta que son personas que quizás llevan 2 años con una úlcera. Si en cada cura les duele, seguramente no queden tan adheridos al tratamiento. Entonces también ponernos un poquillo en la piel del paciente, intentar quitarle el dolor lo máximo posible. El estado de la piel, si está sana, si tiene dermatitis, si tiene maceración, si tiene edema, todo eso también hay que valorarlo porque todo eso nos va a indicar cómo tenemos que hacer el tratamiento. Y el hecho de la lesión, si tiene necrosis, facelo, fibrina, biofilm, tejido de granulación, si ya está epitelizado, todo eso poquito a poco tenemos que hacer las revisiones y ya, eso pues va saliendo. ¿Vale? Sobre todo, pues intentar conseguir que la herida esté bonita, que nos hable y nos diga, estoy bien, estoy mejorando, es súper importante. ¿Que tenemos sospecha de infección? Siempre tiene que ser clínica, es decir, no porque una herida no cierre, yo tengo que hacer, por ejemplo, un cultivo. No. Cuando tenga un signo clínico, con decir clínico, digo, por ejemplo, un dedo salchicha, ¿vale? Si ya sospecho un dedo salchicha, pues bueno, es un signo clínico que quizá ahí sí que tengo que hacer una toma de cultivo. Ahí la hago, ¿vale? Y entonces el podólogo tenemos la posibilidad de, antes de tener el antibiograma, hacer un tratamiento empírico mientras llega el antibiograma. Una vez que tomemos el cultivo, ya vamos a tener luego el antibiograma y entonces ya le mandaremos o la pauta de antibiótico que necesite en ese momento del paciente, si es resistente, si es sensible, ya pues bueno, el del antibiograma que es realmente sencillo. Si no hay bastante información que también se busca. ¿Cómo tomar una muestra correcta del cultivo? Sí que es verdad que lo podemos tomar mediante un hisopo. Lo que pasa es que, bueno, quizás es mucho mejor que tomemos una muestra del propio tejido, ¿vale? Porque así realmente no vamos a fallar en el tipo de infección que tiene. Lo que pasa es que, bueno, que es más costoso, es más doloroso y, bueno, cada uno tiene los recursos que tiene, al fin y al cabo, es totalmente entendible. Pero sobre todo limpiar muy bien la herida, es decir, un cultivo no se hace metiendo directamente la prueba y saco porque acabo de levantar el vendaje, ni mucho menos, hay que limpiar bien la herida y luego entonces se toma el cultivo. Y sobre todo también revisar el historial clínico del paciente. ¿Por qué? Porque, por desgracia, son polimedicados y suelen tener muchas infecciones en pie diabético en el tema de las úlceras. Entonces, pues bueno, la resistencia a los antibióticos es un tema que en la actualidad es bastante importante que tratemos. Y hay que dar siempre en el clavo.
¿Tocamos hueso en la vida? ¿Tenemos una prueba positiva de Proun-Tubón? Pues bueno, seguramente por no decir casi al 100% tiene osteomielitis. Osteomielitis es una infección en la cortical del hueso. Y pues bueno, entonces ya aquí las úlceras, por así decirlo, son crónicas. Pero las infecciones en úlceras suelen ser más agudas en el momento, se suelen tratar más fácilmente. Las de hueso, por desgracia, suelen ser crónicas. Entonces ya el tratamiento es mucho más complicado. El simple hecho de tener una infección en hueso ya te indica que el tratamiento con el antibiótico va a ser mucho mayor. Es decir, vamos a tener que estar más semanas con antibióticos. Y todo eso, bueno, pues lo tenemos que conocer porque al fin y al cabo es la salud de nuestros pacientes. ¿Tipo de cura para nuestra úlcera? Pues se suele hablar mucho del cura en ambiente húmedo, más bien cura en ambiente óptimo, ¿vale? Y luego, pues cura seca, que sobre todo serán quizás para los pacientes más isquémicos. Y planteamiento del tratamiento a corto y largo plazo, pues que podemos hacer cirugía, tipo de calzado, vendajes, curas, conocemos apósitos, pruebas complementarias, silicona, servicio de quiropodología, educación sanitaria, higiene. Y bueno, que lo hagamos, que la educación sanitaria y la concienciación es súper importante. Hay que hacer campañas sanitarias para que nuestros pacientes mejoren. Y bueno, encantada de poder dar esta charla, espero que os haya gustado mucho y muchas gracias. Si tenéis alguna duda, pues aquí encantada de resolverla. Muchas gracias, Patricia. A ti. A continuación, doña Mar Gómez Sánchez dará su ponencia acerca de las consecuencias del COVID-19 en las complicaciones del pie en pacientes con diabetes mellitus. Es podóloga y trabaja en la Clínica Vanessa Robles de León. Adelante, Mar. Buenas tardes a todos y lo primero quería agradecer a la organización del Congreso por darnos la oportunidad de presentar nuestros trabajos y por supuesto a todos los asistentes por vernos. Bueno, como veis, mi trabajo es un estudio piloto que fue realizado en Albacete debido a que en la clínica donde yo realizaba mis prácticas externas como podóloga observamos que hubo un aumento de úlceras o de lesiones en el pie a lo largo del periodo que abarcaba la pandemia. Además, también observamos que las lesiones persistentes a la pandemia habían mejorado. Bueno, para empezar debemos hablar un poco del COVID-19, pero como que es un tema que está ya muy a la orden del día, no me quiero extender mucho. Como sabéis, los primeros casos surgieron en Wuhan, en China, a finales de 2019 como una neumonía de origen desconocido que posteriormente la Organización Mundial de la Salud la denominó como coronavirus o COVID-19, que es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 y fue declarada pandemia el 11 de marzo de 2020. Actualmente, 623 millones de personas han contraído la enfermedad. Esta es la situación de Castilla-La Mancha, que es la comunidad en la que se hizo el estudio en junio del año pasado. Y por actualizar un poco los datos y darlos a nivel nacional, casi 13.463.000 personas han padecido la COVID en España y hay 115.000 fallecidos. Bueno, los primeros estudios surgieron en Wuhan, que fue donde se dieron los primeros casos de COVID y estudiaron la relación entre la diabetes y el COVID y los primeros estudios ya decían que había una relación negativa entre padecer COVID y ser diabético. Lo podemos observar en esta tabla en la columna de no supervivientes y pacientes con diabetes, en la que los números son mayores que en los pacientes no supervivientes sin diabetes. Por otra parte, si nos fijamos en las consultas, como sabéis, las consultas tuvieron que suspenderse con el fin de preservar material sanitario para pacientes COVID. Por lo tanto, los pacientes diabéticos y los pacientes con otras enfermedades que no fuese diabetes no pudieron recibir la atención sanitaria que necesitaban. Por lo tanto, nos planteamos hacer el estudio y lo primero fue plantear una hipótesis, que fue que los pacientes con diabetes presentaron un mayor número de complicaciones en el pie durante la pandemia debido a la falta de asistencia sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Establecimos un objetivo principal, que fue conocer las complicaciones del pie en pacientes diabéticos durante el periodo de pandemia, y unos objetivos secundarios que incluían conocer la frecuencia de consultas de pacientes con diabetes durante el periodo de pandemia por COVID-19, conocer el motivo de retraso de estas consultas y determinar si la disminución de la actividad física asociada a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia habían influido en las complicaciones del pie durante el periodo de pandemia. En cuanto a la metodología, como criterios de inclusión tenemos pacientes con diabetes que acudieron a la clínica de pie de Elena Carrascosa, que fue donde se realizó el estudio en dicho periodo, pacientes mayores de edad y que eran capaces de comprender la información que se les daba y accedían a participar en el estudio previa firma del consentimiento. Y como único criterio de exclusión tenemos a pacientes que no accedieron a participar en el estudio. Elaboramos un cuestionario que fue diseñado exclusivamente para este estudio con 3 bloques que incluían la anamnesis del paciente, la frecuencia de sus consultas y pues cuestiones referidas a la actividad, al calzado, etc. Bueno, como resultados de la muestra tenemos una muestra de 25 pacientes en la que la mayoría son hombres, de edad media avanzada, casi todos diabéticos tipo 2, con un índice de masa corporal alto y en cuanto a las variables de la actividad, vemos que un 40% refirió tener una actividad sedentaria en los meses de confinamiento estricto de marzo a mayo. Además, un 20% era fumador. Y si analizamos la actividad laboral de los pacientes, casi todos eran jubilados y solo 6 pacientes trabajaban. 3 eran hosteleros, 1 era enfermero, otro era guardia forestal y otro era administrativo. Bueno, lo que viene ahora son tablas con los resultados en cuanto a las consultas. En cuanto a la frecuencia, los datos más destacados son que la mayoría no habían podido ser citados todavía ni por el enfermero ni por el médico vascular. En cuanto al motivo por los que no habían podido ir a consulta, igual los peores datos los tenemos en enfermería y en vascular, donde a los pacientes no les habían podido ofrecer atención médica. Como resultados de las complicaciones tenemos que 16 pacientes tuvieron una úlcera a lo largo de la pandemia, bien porque cuando empezó la pandemia ya la tenían, porque desarrollaron una nueva úlcera durante la pandemia o porque ya tenían una úlcera y además de esta desarrollaron otra nueva. Bueno, también tuvimos o analizamos otras complicaciones en el pie, pero con una frecuencia mucho menor. Si preguntamos a los pacientes que si pensaban que había influido el hecho de no haber recibido asistencia sanitaria en sus afecciones, un 56% de la muestra refirió que sí. Y del mismo modo, un 32% pensó que su lesión no mejoraba por falta de asistencia sanitaria, pero otro 32% pensaba que su úlcera, concretamente, había mejorado por estar más tiempo en el domicilio debido al confinamiento. Si cruzamos los resultados obtenidos en el programa estadístico SPSS, tenemos que ningún paciente sufrió un retraso de más de 6 meses en su consulta con el podólogo. La P es 0,09, por lo tanto no es significativo. Y si analizamos la frecuencia de consultas con el médico vascular, tenemos que casi un 90% de los pacientes tuvieron un retraso de más de 6 meses en su cita. La P es 0,175, por lo tanto tampoco es significativa. Y llegamos a la discusión en la que tenemos que comparar los resultados que hemos obtenido en nuestro estudio con lo que dicen los autores. Liu dice que el brote de COVID-19 ha tenido graves efectos en la atención de las úlceras de pie diabético en términos de caídas considerables en la atención. Lo podemos ver en nuestro estudio
en que el 80% de los encuestados no ha podido asistir al médico vascular. Smith dice que la podología sobresale con respecto a otras especialidades en la atención y cuidado de las úlceras de pie diabético en tiempos de COVID, apoyando así su inclusión en equipos multidisciplinares. Lo vemos en nuestro estudio en el hecho de que el 96% de los encuestados ha podido acudir al podólogo durante la pandemia. Yale dice que una actividad física reducida, junto con una dieta menos saludable y el estrés emocional producido por la pandemia, podrían dar lugar a un control glucémico deficiente que aumenta el riesgo de desarrollar una úlcera. Lo vemos en nuestro estudio en que el 36% de los pacientes ha desarrollado nuevas úlceras. Y por último, Lipscomb dice que se observa una reducción del número de úlceras atendidas en los hospitales, pero se desconoce si se debe a una disminución de la actividad física por el confinamiento o que los pacientes no han buscado asistencia sanitaria por miedo de ir al hospital, al centro de salud o a un centro de podología y contagiarse. Esto lo vemos en el hecho de que en nuestro estudio, de los 6 pacientes que trabajaban, 3 eran hosteleros, tenían un restaurante, el restaurante cierra, trabajan menos, las úlceras mejoran. El enfermero, como es normal con la pandemia, aumenta su carga de trabajo y desarrolla una úlcera. Por lo tanto, como conclusiones al estudio, la complicación más frecuente fue la úlcera en un 36% de los pacientes, seguida de mielomas infectados, onicocriptosis, isquemia, edema y hematomas, pero en menor porcentaje. Todos los especialistas tuvieron un retraso en la atención al paciente, pero la podología fue a tiempo en la consulta con el podólogo fue a tiempo en casi la mitad de los pacientes, en el caso de enfermería solo en un 12%, el médico de atención primaria en un 16%, pero en el caso del médico vascular ningún paciente ha sido atendido a tiempo. El principal motivo de retraso de las consultas fue la imposibilidad de concertar una cita por saturación del sistema sanitario y el segundo motivo fue el miedo al contagio. Y la disminución de la actividad física mejoró la lesión ulcerosa en pacientes activos a nivel laboral, que no trabajaron durante la pandemia. Ya como conclusión final, tenemos que ver que las consecuencias de la pandemia no solo las han sufrido los pacientes que han sufrido la COVID, sino que también se han visto afectados aquellos pacientes cuyas enfermedades necesitaban un control regular por parte de los profesionales sanitarios. Por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos con neuropatía e isquemia, cuando son de riesgo alto tienen que ser vistos por un profesional cada 1 o 3 meses y por el podólogo, perdón. No, aparte de que el podólogo no ha podido verlos, tampoco ha podido derivarlos en caso de que fuese necesario. Por lo tanto, hay que, de cara a situaciones futuras, intentar reforzar un poco la atención sanitaria a estos pacientes y solo reforzar la idea de que cuando tratemos una úlcera de pie diabético no solo tratamos a un pie, tratamos a un paciente que es un todo, que tiene muchas comorbilidades como diabéticos y que necesita ser atendido por un equipo multidisciplinar. Y espero que os haya gustado la ponencia y cualquier duda estaré encantada de resolverla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mar. Bueno, a continuación yo voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Son bastante sencillitas, pero bueno. En el caso en que acude un paciente a vuestra consulta que a priori no manifiesta síntomas clínicos de pie diabético, ¿cuál sería el protocolo que seguís para poder diagnosticarlo? Nos encendemos los micros, ¿no? Sí, porfa. Vale. Podéis responder quien queráis. Bueno, pues vamos a debatir un poco entre los tres. Yo, por ejemplo, en cuanto me dicen que es diabético, lo primero que hago es toma de pulso. O sea, me da igual que tenga una úlcera o que no la tenga, pero el tipo de tratamiento, el tipo de vigilancia y el tipo de revisión en cuanto a periodos va a depender mucho, por ejemplo, de si tiene neuropatía,
de si tiene buena vascularización, con la toma de pulso, el monofilamento, y son pruebas diagnósticas. Yo creo que te entra un paciente diabético y ya tienes que saber qué tiene. Sí, yo creo que antes de conocer más el mundo del pie diabético por el máster, le daba más importancia a la neuropatía. Y siempre insistía mucho al paciente de te tienes que revisar la planta del zapato antes de ponértela, pero luego me di cuenta de que era más común y más importante la isquemia. En el momento que tú vas a realizar una quiropodia, que es, yo creo que es a lo que más puede venir un diabético, más que si a lo mejor si tiene una úlcera va primero a un hospital, pero para una quiropodia vendría a nosotros. Yo ahora le doy más importancia al hecho de que sea isquémico que al hecho de que sea neuropático. Por lo que ha dicho Patri de que si, o sea, hay mucho más riesgo de amputación si tú le das una herida a un isquémico que a un neuropático. Yo creo que al final, que voy a ser el último a hablar, pero es que es verdad que estoy de acuerdo con las dos y en parte tampoco. O sea, al hilo de lo que acaba de decir ahora Mar, nosotros justamente antes de la pandemia tuvimos aquí un caso bastante complicado de una úlcera por presión, para que hagáis una idea, era como una lenteja de grande, no era más, en la cabeza del primer metatarsiano, y resulta que en el centro de salud de aquí llevaban 2 años y medio tratándolo y no había forma de cerrar una lenteja, una úlcera del tamaño de una lenteja. Total, que me la derivaron desde el centro de salud y resulta que, haciéndole la historia clínica y demás, no dábamos con qué era. El paciente tenía isquemia y el paciente tenía neuropatía. Y haciéndole la historia, al final, la prueba del monofilamento, veíamos que no tenía sensibilidad ninguna. El hombre llevaba ya casi 30 años siendo diabético de tipo 2 y sensibilidad no había ninguna total. Que nos fijamos de que siempre venía el hombre, vivía en el campo, pero siempre venía con unos zapatos impecables. O sea, el hombre era los zapatos de ir al médico y, como decía él, le preguntamos, oye, mira, tú normalmente sueles llevar estos zapatos. Y dice, no, estos son los zapatos, literalmente. Veía al médico y a misa. Era para lo que tenía el hombre de los zapatos. Y resulta que al final le pedimos que trajera los zapatos que traía normalmente, que solía utilizarlos, y fue meter la mano dentro del zapato y encontrarnos un chinillo del campo, un chinillo de un parque, de lo que fuese. Se lo quitamos con el dedo y desapareció la úlcera por completo. Entonces, ¿qué es el protocolo que tenemos que hacer? Lo primero, evidentemente, como ha dicho Patricia en su ponencia, es hacer la historia clínica para saber exactamente todo y de dónde viene el paciente. Es importante saber la neuropatía para saber exactamente si tiene alguna alteración de la sensibilidad o no, y evidentemente el tema de la isquemia por el riesgo de amputación que tiene. Entonces, al final, tanto la historia clínica como saber los antecedentes que tiene y el índice tobillo-brazo para saber también si tienen una isquemia o no, son elementos fundamentales a la hora de hacer una quiropodia o a la hora simplemente de recibir un paciente diabético, aunque sea simplemente para una propia consulta de cualquier cosa mínima. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Creéis en general que los pacientes diabéticos que presentan úlcera tienen los conocimientos necesarios para el cuidado de la úlcera y evitar que empeore? No, rotundamente no. Yo creo que ahí es una mínima, ¿no? ¿Se le da mucha importancia a la educación sanitaria? O los sanitarios al menos le damos mucha importancia a la educación sanitaria, pero nosotros somos los mismos que no hacemos labor por ello. O sea, a todos los diabéticos le metemos el miedo en el cuerpo de no te hagas una herida, no te hagas cualquier cosa, ten cuidado con los pies, cuidado, pero realmente a la hora de la verdad no le damos herramientas para que ellos mismos se autoexploren o al menos tengan un conocimiento básico para poder saber si tienen que acudir a un centro de salud, a un podólogo, a un vascular o simplemente secarse mejor los pies porque tenga a lo mejor un poquito de maceración entre los dedos. Yo creo que al final todos los sanitarios deberíamos de hacer un poco de hincapié en nosotros mismos, de perder aunque sea un minuto, porque realmente al final siempre vamos con prisa, siempre vamos a todos lados corriendo, siempre tenemos gente esperando en la sala de espera y a lo mejor quizás por esa presión que tenemos de tener que seguir viendo pacientes, no perdemos ese minuto en explicarle tranquilamente a las personas mayores sobre todo qué es lo que deben o lo que no deben hacer o qué es lo que se tienen que preocupar o por lo que no se tienen por qué preocupar. Creo básicamente que eso, de hecho en las guías de práctica clínica nosotros hemos hecho un estudio hace poco que está publicado en PubMed y una de las principales cosas en las que
todas las guías de prácticas clínicas coinciden, es que los niveles de evidencia y los grados de recomendación en cuanto a la educación sanitaria son prácticamente nulos, por lo cual nosotros mismos somos los primeros que le metemos el miedo en el cuerpo a los pacientes, pero tampoco le explicamos las cosas bien. Y los pacientes ya de por sí, ellos no se van a preocupar en buscar absolutamente nada. Entonces, es un círculo vicioso que al final les preocupamos, pero no les informamos. Les preocupamos, pero no informamos. El paciente al final viene cuando ya está preocupado del todo. Ya, yo ya estoy contigo, Alberto, porque hay veces que con el paciente hay que ser claro. Es decir, nosotros como sanitarios tenemos que ser sinceros con el paciente y decirle lo que hay y que realmente tiene riesgo de amputación con el simple hecho de tener una úlcera, por ejemplo, o que no la tenga. Pero hay que tratarles con cariño. Yo siempre digo, yo cuando veo un paciente, yo me imagino que es mi abuelo. Y te parecerá quizá una tontería, pero el simple hecho de explicarle cómo echarse la crema, que se tiene que secar entre los dedos, que quizá tiene que tener un espejo en casa para que él mismo se pueda visualizar los pies. Hay personas mayores que viven solas. Hay personas mayores que no llegan a ponerse el calcetín. Hay personas mayores que tienen una cura y ellos no se la pueden cambiar. Entonces hay que buscarle siempre una adaptación de tratamiento porque cada persona es un mundo, cada persona viene de su casa. Entonces tenemos que preguntarle, ¿vive solo? ¿Y quién la acompaña? ¿Y cuándo va al médico? ¿Y hay doctor vascular? ¿Y se echa crema? ¿Sabe lo que es un emoliente? ¿Sabe qué tipo de material ponerse en el calcetín? ¿Sabe que un espejo en casa le puede servir de gran ayuda? ¿Se revisan los zapatos a diario? Son consejos que realmente yo te digo, es importante que te laves el pie. Y tú dices, vale, pero es que por desgracia hay abuelitos que no saben que es importante. Entonces, más que meterles miedo, hay que ayudarles y comprenderles y darles mucho cariño, que son pacientes al final con una enfermedad que se sufre mucho, ya no solamente a nivel del pie, sino a nivel metabólico y de muchas formas. Entonces, pues bueno, que también somos sanitarios y lo que hizo Alberto, que hay que sentarse con el paciente y desde que entra por la sala, si ya sabemos que es un paciente diabético, hay que darle información, higiene, prevención y hasta que lo capten. Sí, yo siempre he dicho que el problema que tienen los pacientes es que la mayoría no son conscientes de la magnitud o de la gravedad que puede llegar a tener su enfermedad. Pero claro, lo que dice Alberto es en parte culpa nuestra por no educar al paciente y casi siempre es por falta de tiempo, de medios, de que no nos detenemos en darle a nuestros pacientes una buena educación sanitaria. De hecho, al hilo de lo que está diciendo ahora Mar, me acabo de acordar de una cosa que parece una tontería, pero ejemplifica perfectamente el nivel de conocimiento que tiene la población en cuanto a la diabetes. Cuando nosotros estamos haciendo la historia clínica por primera vez a un paciente, le preguntamos, ¿tiene alguna enfermedad? La mitad de las veces no te responde. Y cuando le preguntas, ¿qué medicación toman? La pastilla de la diabetes, la pastilla del azúcar, la pastilla de la diabetes, o sea, le dan 20.000 nombres, pero no son conscientes de que es una enfermedad. O sea, al final tú hilas de que ellos tienen diabetes porque tú le has preguntado qué toma y a raíz de eso, pues ya resulta que saca que tiene diabetes, que tiene hipertensión arterial, que encima está tomando un anticoagulante, pues se está tomando la pastilla de la sangre. No son conscientes de las enfermedades que tienen. La gente cree que una enfermedad es una cosa muy grave y poco menos que el SIDA y poco más. Y no se dan cuenta de que estas enfermedades son tan peligrosas o más como otras conocidas. Y también hay veces que cuando un paciente quizás tiene una úlcera grande, por así decirlo en términos para que todo el mundo me entienda, dice, Dios mío, tengo una úlcera en el talón, me pueden amputar, voy al médico, al vascular, me hago 10.000 revisiones al día y a lo mejor luego me trae una úlcera en el dedito, que es la ulcerita, y dice, bueno, no tengo nada. No, esa ulcerita está en el dedo. El dedo tiene poco tejido. Poco tejido significa que te llega al hueso. Que te llega al hueso significa osteomelitis. Que tengas infección de hueso significa que quizá te amputen. Y ya si te amputan, tu biomecánica cambia. Entonces, si tu biomecánica cambia, seguramente se te reulcere otra zona. Y de reulceración a reulceración te sale una infección que al final acabas con el pie amputado. Entonces, que hay veces que dices, tío, esta úlcera me la tengo que cuidar. Y luego hay otras cosas que no, y sí que es importante. Entonces, eso ellos no son conscientes porque hay veces que decimos, bueno, tiene una ulcerita. No, tiene una úlcera y esto hay que tratarlo bien. Porque si no puede derivar en un problema y tiene riesgo de perder el pie o el miembro inferior. Y entonces eso tenemos que ser claros y concisos, sin meter miedo, pero que lo entiendan. Muy interesante. Y ya, por último, ¿nos podríais resumir o decir cuáles serían las pautas más importantes a seguir para poder evitarlo? ¿Evitar la ulceración o evitar...?
Sí. O la afectación en un pie diabético. Principalmente, Sí. volvemos otra vez al tema de la educación sanitaria. Al final, el paciente es el primer y el último eslabón sobre el que hay que trabajar. Cuando nosotros recibimos a los pacientes, siempre es cuando tienen una sintomatología clínica. Tengo un compañero que es dentista y él me dice, Alberto, yo limpiezas dentales no hago ni una. O sea, tengo un higienista que hace de vez en cuando limpieza y poco más, y realmente todo el mundo debería hacerse al menos una limpieza al año. Y dices tú, totalmente, ¿verdad? Que nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Cuando recibimos un paciente, el paciente porque ya se ha visto algo. No sabemos el qué todavía, pero ya se ha visto algo. Entonces, lo primero que hay que trabajar, o que debemos de trabajar todos los sanitarios a nivel global, es la educación sanitaria. Luego, para evitar la aparición de una úlcera, aparte de lo que he comentado de la educación sanitaria, ya es nosotros mismos perder ese pequeño tiempo, por llamarlo entre comillas perder, de poder realizar una exploración y ser capaces de anteponernos a futuras apariciones. Es como estaba diciendo, por ejemplo, Patricia, el índice de tobillo-brazo se dice, se hace, etcétera, etcétera, pero realmente en la consulta, a no ser que te venga un paciente por la puerta diciendo soy diabético, tú no te pones a hacer un índice tobillo-brazo. Y realmente muchas veces de estas pequeñas pruebas que hacemos y que podemos tardar poco tiempo, quizás nos anteponemos a cosas mayores. Por ejemplo, el tema del monofilamento y demás. Son elementos, son instrumentos de que están valorados en la guía de práctica clínica y que todo el mundo deberíamos hacerlo, pero realmente lo hacemos cuando ya nosotros mismos también somos los primeros que vemos algo que no nos gusta, por decirlo de alguna forma, o alguna sintomatología clínica que te hace ponerte en alerta y decir, oye, voy a ver de dónde puede venir esto o a ver cómo o en qué puede acabar. Hay pacientes que sí que es cierto que, por así decirlo, tienen todas las papeletas de sufrir una complicación de pie diabético. Pero es que, por desgracia, hay algunos que te hacen caso y que llevan una buena vida y que se cuidan y también la tienen. Entonces, prevención y educación sanitaria creo que debería de ser parte del tratamiento en pie diabético. Es decir, que el paciente entienda qué tiene, es parte del tratamiento. Al fin y al cabo, hablamos mucho del equipo multidisciplinar entre fisios, podólogos, pero ¿y realmente se habla el trabajo en equipo entre profesional y paciente? Es decir, si yo no me entiendo y hago buen equipo con mi paciente, seguramente no le está aportando lo que él necesita. Entonces, sobre todo también, pues bueno, tener mucha confianza con el paciente, de que te cuente, hacerle las inspecciones y que confíe en ti y que venga. Y luego hay gente que te viene incluso de otro sitio y dice, guau, es que está viniendo desde un sitio que le pilla lejos, que tendrá 100.000 podólogos para verte a ti porque tú te estás tratando de cuidarle. Entonces, eso también es muy bonito. Yo creo que es la parte más bonita de nuestra profesión, la educación y la prevención para que el paciente luego no tenga complicaciones. Yo creo que desde el momento que a una persona le diagnostican que tiene diabetes, hablo en nuestro caso como figura de podólogo, tiene que ser conocedor de eso, de que el podólogo es el encargado de estudiar las afectaciones que puede sufrir el pie y que mínimo una vez al año, en caso de que no haya ninguna complicación, debe ir a realizarse las pruebas neuropáticas y, bueno, un ITB o pruebas para valorar la circulación a fin de que no se llegue a desarrollar esa complicación. Si tú vas teniendo una prevención todos los años, puedes evitar complicaciones. Lo malo es eso, que ya te vienen pacientes con muchos años de evolución que nunca han tenido un control. El problema es que básicamente eso, volviendo otra vez de nuevo a las ponencias que hemos hecho, es lo que, por ejemplo, lo que había comentado, que de todo el presupuesto global que se destina para la diabetes, entre el 20 y el 40% de todo el dinero se destina a complicaciones del pie. O sea, eso es una auténtica burrada en cuanto a millones de euros que se gastan en prácticamente un problema. Hemos visto de que las complicaciones de la diabetes son una barbaridad. Puede estar la retinopatía diabética, está el pie diabético, hay alteraciones vasculares, hay alteraciones neurológicas. Pues de todo ese conjunto lo meten en una costelera y casi la mitad va destinado al pie, con lo cual algo tenemos nosotros que hacer como sanitarios para que se vea que el problema del pie diabético es un problema que está a pie de boca y que todo el mundo al final conocemos a alguien que o le han amputado un dedo o le han amputado el tobillo o que no sé qué. Todos los pacientes conocen a alguien a su vez y realmente en el día a día no se pone
el hincapié que se debe poner en el tratamiento y la prevención precisamente de la aparición de úlceras o cualquier tipo de complicaciones propias de la diabetes. Ya. Además de lo ligado que está la mortalidad, porque no se sabe, pero por desgracia las úlceras de pie diabético, amputaciones menores y amputaciones mayores tienen mucha mayor mortalidad o más riesgo de mortalidad que incluso algunos cánceres. Entonces tú dices las palabras cáncer y tú dices, Dios mío de mi vida. Luego te digo pie diabético y tú dices, bueno, no, es que seguramente, por desgracia, que hay escalas y estudios, vaya, si no, quien lo quiera se lo busco sin problema y se lo paso, que tienen más rango de mortalidad. Aparte de que es cierto que una vez que, por ejemplo, sufres una amputación, literalmente te quita años de vida. Entonces le estamos quitando calidad de vida al paciente y años. Es algo que es bastante importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Comentan desde el chat los asistentes que es muy interesante y que muchas gracias por vuestros conocimientos. Nada, Muchas vosotros. gracias. Gracias a vosotros. Nada, si nadie más quiere hacer ninguna pregunta, pues damos por finalizado el webinar. Espero a los asistentes que les haya parecido enriquecedor. Me ha parecido de verdad que muy interesante. Y muchísimas gracias, Alberto, Patricia y Mar, por vuestra participación, sobre todo por todos los conocimientos que habéis aportado a esta segunda edición del Congreso de Investigación Clínica y Sanitaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un Hasta saludo. luego. Que paséis buen día. Igualmente, gracias. Adiós. Adiós.